ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a encontrar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págueles un jornal. Su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Ahora sí que estas lecturas nos tienen que llevar a una reflexión, a un poco de lo que viene siendo la moralidad, la moral. Creo que todos hemos escuchado en algún momento esa palabra moral y decimos: esa persona tiene buena moral, es de muy buena moral. Y cuando hablamos de buena moral, es una persona que obedece correctamente todas las leyes, tanto sociales, de la justicia civil, como de la iglesia. O sea, son unas personas que están tratando de vivir su vida muy apegados a lo que es lo correcto. Tratan de no cometer injusticias. Y estas lecturas el día de hoy, primero el Evangelio, pues nos está hablando, ¿no?, de estas personas que creen que el propietario que los contrató es injusto, porque les está dando la misma paga a los trabajadores que empezaron desde temprano, los que empezaron tarde. Y le dice el propietario: espérate, yo puedo hacer conmigo, con mi dinero, lo que yo quiera, no te estoy faltando para nada. Ese es el acuerdo que tuvimos, ese es el acuerdo que habíamos dicho, y sin embargo, no te estoy faltando ni te estoy fallando. Pues de esa misma manera, cuando una persona, hablamos de moralidad, trata de no hacer daño ni causar problemas a nadie. Y empiezo con lo de moralidad porque es una de las cosas que se ha venido deteriorando en los últimos tiempos, en los últimos años. Por allá en los años 60 se empezó un movimiento muy fuerte de liberalidad de todos los jóvenes. Empezaron los dichosos movimientos de los hippies. Las personas empezaron a dejarse crecer el cabello, a no seguir ningún estatuto, ningún reglamento, porque estaban enfadados de que siempre estuviera habiendo ese tipo de reglamentos que los estuvieran deteniendo.
Y empezaba a salir aquella frase tan famosa, peace and love, ¿verdad? Paz y amor. Y se fue deteriorando toda aquella sociedad y estructura que se conocía de mucho respeto hacia todas las personas, hacia la sociedad, hacia la naturaleza. Y después más allá de nuestro tiempo, todo eso se ha venido degenerando en que ya nosotros no queremos que nos impongan nada, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos que está correcto. Y resulta que lo que está correcto para ti no está correcto para mí. Y lo que está correcto para aquella no es correcto para mí. O sea, como que cada quien quiere tener su propia idea de lo que es correcto y de lo que es bueno. Y la palabra de Dios es la que nos va siempre corrigiendo y diciendo esto sí y esto no. ¿Te apegas o te despegas? ¿Te quedas en el grupo o te sales del grupo? Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido siempre esa misma situación. La primera lectura está muy fuerte y va dirigida especialmente para esos pastores. Dios está hablando a los pastores antes de la venida de Jesús y está siendo bien duro con ellos. Sean ustedes solamente beneficiados, no se han preocupado por las ovejas. Es más, ustedes se han vestido con la lana de ellas. Y los que están enfermos ni se preocupan. Los que están débiles ni los procuran. Ustedes han sido malos pastores. Pero un día que los voy a destituir y los voy a correr, y yo mismo me haré cargo de esas ovejas. Qué fuerte para aquellos pastores que estaban haciendo mal uso de su ministerio o de su misión que Dios les encomendó. Y luego viene Jesús, él mismo toma el papel de pastor. En el Salmo estaba diciendo, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús se proclama como ese buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por mis ovejas. Yo las conozco a ellas, ellas me conocen a mí. Yo camino adelante y ellas me siguen como todo buen pastor. Pero eso hace 2000 años que vino Jesús. Y Él estuvo aquí entre nosotros pastoreando a sus ovejas, a esas ovejas del pueblo de Israel. Y ahora, 2000 años después, me pregunto, ¿necesitaremos otra vez que Jesús venga? Porque se ha deteriorado otra vez toda la sociedad. Todos andamos extraviados. Y estas palabras que escuchamos en la primera lectura, bien las podríamos aplicar ahora a los pastores de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, me considero nosotros porque soy parte del clero, un diácono es parte del clero, cuántos de nosotros solamente buscaríamos nuestro bien? Muchas veces lo he comentado en las mismas homilías, a veces hacemos las homilías pensando en que digan, wow, qué bien está predicando, a que me reconozcan a mí y no reconozcan a Dios. Y el trabajo del pastor es dar a conocer a Jesús, dar a conocer a Dios. Y muchas otras veces no nos preocupamos por aquella persona enferma, por aquella persona que nos pide que vayamos a su casa para hacer una oración. Es que estoy muy cansado, tengo mucho trabajo y no puedo. Creo que es un llamado bien fuerte para cada uno de los pastores que estamos dentro de la iglesia representando y llevando a ese pueblo. Pero hablaba en un principio de la moral, porque hace poco estábamos escuchando todas las protestas de aquel señor que le hicieron, que lo mataron, de aquel moreno, ¿verdad? Y a raíz de eso todo el país, y no solamente el país, sino en otras partes, en otros países, se unieron a esa protesta, pero no era una protesta pacífica, aunque había de los dos unas protestas que eran pacíficas, pero resaltó mucho la violencia, quebrando ventanas de los negocios, yendo a robar. La gente ya estaba preparándose porque decía, es que tengo miedo que de repente vayan a llegar a empezar a robar las casas. Muchos empezaron a preparar, comprando armas, asegurando sus casas.
Y entonces la pregunta viene, ¿y estas personas de dónde vienen? ¿De dónde son? Y la conclusión llegamos a que pertenecen a una familia. Fueron niños educados por un padre, por una madre. Y no olvidemos que tenemos dos tipos de iglesias. Tenemos la iglesia doméstica, que es la familia, donde también a nosotros nos alcanza la primera lectura. Hay de ustedes, pastores, que solamente se han conformado con la mediocridad, con no llevar a esas ovejas por el buen camino. Y esas ovejas son nuestros hijos. Y cada uno en la casa, el papá y la mamá representan al pastor que tiene que ir guiando a esa familia, a esos niños, a esas ovejas que Dios le ha confiado para dar cuentas al final de los tiempos. La sociedad está formada de familias y esos hijos son educados por una persona que hace el papel de pastor. Y después nos podemos quejar de la sociedad, nos podemos quejar del cardenal, del obispo, del sacerdote, del diácono que no están haciendo su trabajo. Y la pregunta, ¿y qué hay de mí? Como padre, como madre. No va a venir el sacerdote a educar a mi hijo que está haciendo su berrinchito. No va a venir el sacerdote a educar a esa niña que se anda descarriando. No va a venir el sacerdote a llamarle la atención a ese joven que se salió de clases. Ese es el trabajo del pastor de la iglesia doméstica, que le corresponde al papá o a la mamá. Tenemos esos escalones y el día de hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y ahora sí, como dice el dicho, el que le venga el saco, que se lo ponga. Porque de verdad, eso cae muy bien para los sacerdotes y diáconos, pero también para cada uno de nosotros como pastores de nuestra iglesia doméstica, como padres. Nuevamente hablando de esa protesta, esos jóvenes que estaban quebrantando las leyes, robando, pertenecen a una familia, fueron niños, fueron educados por alguien. Y es ahí donde se necesita mucho tener esa moralidad, ese deseo de apegarnos a las leyes que nos marca tanto la autoridad civil como la iglesia, para respetar a los demás, respetar lo que es de ellos. Y sí, claro, muchas veces tenemos que protestar de la manera correcta, pero sí, sin alterar el orden, sin ofender, sin atentar contra los bienes de otras personas. Esa es la realidad y ese es el llamado que tenemos ahora. Y cuando caemos en eso, vamos a entender que no hay ninguna injusticia en los mandamientos y en las direcciones de Dios. En el Evangelio Jesús nos está diciendo, unos llegaron a trabajar temprano, otros llegaron tarde. Y nuevamente lo ponemos en el contexto de la iglesia y dicen, es que Dios llamó a unos jovencitos desde los 15 años a servir en la iglesia, sirvieron de monaguillos, después se fueron al seminario, después se metieron a sacerdotes y desde bien pequeñitos hasta toda su vida sirvieron al Señor. Otros como yo, que entré al seminario, me salí, me fui, anduve por allá fuera de la iglesia y anduve haciendo tantas cosas incorrectas y después a los 56 años Dios me da el privilegio de ser ordenado diácono hasta los 56 años. Soy como esos trabajadores que le dijo, ya casi al atardecer, ¿y qué has estado haciendo ahí de flojo? No has hecho nada, necesito que vengas todavía, vente, todavía te necesito acá. Y ahí voy corriendo. ¿Y saben qué? Si cumplo adecuadamente mi trabajo, la paga para mí va a ser la misma que ese sacerdote que inició desde monaguillo y que toda su vida se la pasó sirviendo. ¿Cuál es esa paga? La vida eterna, al final del tiempo. Y a lo mejor ese sacerdote que empezó jovencito va a decir, espérate,
¿Cómo le vas a dar lo mismo a ese si ese se la pasó allá, andaba de borracho, andaba por allá y hasta los 56 años ya con todo el pelo ya blanco, ya ni se le entendía lo que decía porque ya no tenía ni dientes y ahora lo quieres dar el mismo precio? No es justo, yo trabajé más que él. Y dice Dios, ¿y a ti qué te interesa? Yo te prometí la misma paga, ahí está tu paga. Eso es a lo que se refiere. Y poniéndolo en la casa, a lo mejor yo fui un papá descuidado, que no me preocupaba, porque no sabía, nadie me había dicho que era mi responsabilidad. Y ahora que ya mis hijos están grandes o tengo nietos, o voy checando y digo, ay Señor, ya capté. De aquí en adelante voy a tratar de corregir lo que hice mal, voy a tratar de hacerlo mejor con esos niñitos que me van llegando, que son mis nietos, y el día de mañana darte buenas cuentas. Ese es el trabajador. Y Jesús le va a dar la misma paga. De aquellos papás que fueron bien, desde el principio, bien estrictos, educaron bien a sus hijos, porque desde niños se lo habían inculcado y tenía la idea. Al final de cuentas tenemos el privilegio de tener la misma paga. El día de hoy entonces pensemos y analicemos y digamos, Señor, ¿he sido buen padre? ¿No he sido buen padre? ¿He sido buen pastor? Creo que me faltó ser buen pastor. Cada uno de nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de tener al Santísimo expuesto después de esta celebración. Tendremos un momento para decirle, Señor, déjame reconocerme. ¿En qué te he fallado como pastor? Como pastor de esos que tú me has encargado. De esos que tú has puesto para que yo los vaya guiando. Y si he sido buen pastor, gracias por darme la oportunidad. Pero si he fallado en algo, permíteme reconocerlo y hacer el cambio para ser mejor pastor y entregarte unas ovejas bien educadas, bien desarrolladas. Que así sea.